Spider-Man. Este personaje que todos amamos ha tenido diferentes historias y diferentes adaptaciones tanto en televisión como en el cine. Por lo tanto, el trepamuros ha tenido deformaciones en su historia, generando datos inexactos e incluso falsos. Así que sin más, estos son 5 datos falsos sobre Spider-Man. En diferentes historias se nos muestra que Peter Parker es un amante de la fotografía. Me atrevo incluso a decir que en la mayoría de las adaptaciones de este personaje se dice que es un completo amante de la fotografía, siempre acompañado por su cámara fotográfica. Sin embargo, esto es completamente falso, ya que Peter Parker no es ningún amante de la fotografía. Peter Parker nunca estudió fotografía, e incluso no exactamente es bueno tomando fotografías. Pero en realidad en los cómics Peter Parker se acerca a la fotografía solamente por la necesidad de conseguir dinero. De hecho, Peter Parker inició con una simple cámara antigua que encontró en su casa. Con el tiempo adquirió un cierto cariño por la fotografía. Peter siempre intentó dejar esta profesión de lado y enfocarse 100% a las ciencias, que en realidad es su pasión. Hay una gran confusión sobre quién fue el encargado de dibujar la muerte de Gwen Stacy. Pues hay mucha gente que asegura que John Romita fue el que dibujó la muerte de Gwen Stacy. Sin embargo, esto es completamente falso. El encargado de dibujar la muerte de Gwen Stacy fue Gil Kane, quien incluso fue nombrado el asesino de Marvel, ya que fue el encargado de dibujar otras muertes en los cómics de Marvel. Un dato curioso es que antes de encargarse de la muerte de Gwen Stacy, dibujó la muerte de su padre, el Capitán Stacy. Dentro de este error hay cierta veracidad, ya que la idea de matar a Gwen Stacy fue de John Romita. En la trilogía de Sam Raimi se plantea que la telaraña de Peter Parker es orgánica. Esta idea la planteó James Cameron en un primer borrador de la película, y años después Sam Raimi la integró, ya que creía que de esta forma sería más creíble todo el argumento de la película. Aunque se dice que en realidad Sam Raimi tomó esta medida para evitar llenar de escenas innecesarias la película. ¿Y a qué exactamente me refiero con escenas innecesarias? Pues me refiero a escenas como las de Peter intentando construir un lanzarredes o creando la telaraña. Sin embargo, en los cómics, Peter logra crear los lanzatelarañas y elaborar la telaraña. Un dato curioso es que Marvel intentó introducir la idea de la telaraña orgánica en los cómics. Retomando la trilogía de Sam Raimi, en esta se muestra que el tío Ben es el encargado de decir la famosa frase de la responsabilidad. Esta línea incluso se ha convertido en una leyenda. Pero esto es una completa mentira, ya que en realidad en los cómics, al final de la Amazing Fantasy número 15, se deja esta frase de la responsabilidad como algo así como una moraleja. Como dato curioso, esta peculiar frase ya se había utilizado antes en la versión de Superman de 1948. Aunque no lo creas, todavía hay gente confundida respecto a quién le pertenecen los derechos cinematográficos de Spider-Man. Todo se debe a toda esta información falsa que circula por internet. Pero en realidad desde hace más de una década, los derechos cinematográficos de Spider-Man pertenecen a Sony. No olvidemos que Sony ya se ha encargado de filmar 5 películas exitosas sobre nuestro amigo el trepamuros. También recordemos que este trato surgió alrededor del año 2015 entre Marvel y Sony, a raíz del fracaso en taquilla de Amazing Spider-Man 2. Estos fueron los 5 datos falsos sobre Spider-Man.